Buenas tardes, mi nombre es Camila Colombo y deseo agradecer la presencia de todos ustedes al ciclo denominado Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo, creado a partir de un convenio de cooperación académica entre la Universidad de Palermo y el Complejo Teatral de Buenos Aires, dirigido y conducido por los profesores Claudia Krikun y Dardo Dosso. Hoy están asistiendo a la clase abierta de la Cátedra Teatro y Espectáculo que concursan alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación. El invitado cuenta con un espacio para conversar con los docentes titulares de la cátedra y luego con otro momento para contestar únicamente las preguntas que han elaborado los alumnos como parte del trabajo práctico del día de la fecha. Rogamos desconectar teléfonos celulares para que la charla no sea interrumpida. Bueno, muy bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Carlos, nosotros empezamos siempre nuestra entrevista con una pregunta que ya es la emblemática del ciclo, que es, ¿cómo recordás cuáles fueron tus juegos en la infancia? Creo que tuve una infancia de pocos juegos y a lo que más jugaba era a organizar campeonatos de fútbol con las figuritas sobre la costosa alfombra verde que mi mamá había comprado para su lujoso comedor. Yo la utilizaba para jugar con las figuritas, organizaba campeonatos que por supuesto casi siempre ganaba mi equipo. Por supuesto. ¿Qué era? Que es Racing. La verdad que alguna vez lo escribí eso en una columna que salió en La Nación, cuando trabajaba en La Nación. Hice muy pocas cosas que hacían los chicos. ¿Y tu familia? ¿Cómo estaba compuesta? ¿Cómo era? Mi familia, en ese momento, digo, ¿no? Mi familia es mi mamá, mi papá, mi hermano que me llevaba 6 años. Ninguno está en este mundo, así que puedo hablar tranquilo de ellos ahora. Cualquier cosa que me pregunten. Y la escuela, ¿cómo recordás el tiempo ese de la formación? Ya sea primaria, secundaria. La pregunta viene por acá, ¿no? ¿Qué recuerdos hay? ¿Qué relaciones, por ahí si se mantuvo con el tiempo? Y hasta si hay algún maestro, profesor, maestra, profesora, que haya marcado algo con alguna palabra. Mira, en la secundaria hice la primaria en una escuela llamada República del Perú, que estaba a la vuelta de mi casa, en el barrio de Floresta, que ahí vivíamos. Después hice la secundaria en el Moreno, Sí. Y cuando estábamos en tercero, era compañero de Rodolfo Terraño, Sí. Y Rodolfo Terraño inventó una revista estudiantil que se llamaba así, tenía un nombre súper pretencioso, se llamaba Orbe. Y entonces ese fue mi primer acercamiento al periodismo y me vino muy bien, ¿no? Ahí entrevistamos a una cantidad de gente que admirábamos, porque de la que teníamos ya conocimiento. Yo entrevisté ahí a Leopoldo Torre Nilsson, a Dalmiro Sáenz, a Dante Panzeri. Rodolfo lo conoció a Borges, lo conocimos juntos a Conrado Nalle-Roxlo, que es un poeta extraordinario. Y ahí empecé, después ya cuando trabajaba profesionalmente lo corroboré, pero yo tengo la impresión de que en cada periodista anida un cholulo, ¿no? Y a mí me pasó muchísimas veces eso, de admirar a alguien y conocerlo o poder conocerlo a través de una nota. En secundario tuvimos un par de profes que fueron bárbaros. Una profe de una materia absolutamente inútil que no sé si todavía existe, que se llama Educación Democrática. La profesora se llamaba Ciruzzi, María Emilia Ciruzzi, y era, una tipa interesante, ¿no? Claro. Sí. Ella nos vio... ¿Y qué sería eso? Porque es interesante ahora meternos en la misma palabra, ¿no? En este ámbito, ¿qué sería esa profesora interesante? ¿Por qué interesante? Porque se salía de lo habitual, tiraba ciertas líneas, me parece que bajaba un poco de línea y eso nos gustaba. Claro.
Escribir, digo, antes de orden todavía. ¿Te recordás escribiendo qué o no? Sí. Escribía bien, digo, era un queso en las materias duras, en las materias exactas. Siempre fui un burro en eso. Y me las rebuscaba bastante bien con eso, con historia, con geografía, con literatura y escribiendo. Ahí sí. Escribí lo que escriben casi todos los chicos, digo, con algunas buenas composiciones pude zafar e incluso llegué a escribir poesía también. Digo, cuando las vi no hace tanto, me di cuenta que eran una aviesa copia del primer Hellman, ¿no? Del primer Juan Hellman, que seguramente lo leí cuando tenía 18, 19 y me impresionó mucho, los mundos que él me permitía imaginar. ¿Cuáles de esos primeros libros no leídos, cuáles son los que son como esos imborrables? Y mi casa no era una casa librera, ¿no? Era una casa más que nada llena de revistas. Llegaba por lo menos una revista casi por día y mi viejo compraba El Mundo a la mañana y cuando venía del trabajo traía La Razón. Claro. Y bueno, yo leía desde chico, desde muy chico leía, y por ejemplo del Mundo conocía las principales firmas, ¿no? Claro. Lo leía Calki, leía las críticas de cine de Calki, pero leía las crónicas de Horacio de Dios, leía a Edgardo Damomio y leía a Bernardo Neustadt. ¿Cuál era el estilo Ulanovsky en los reportajes insolentes? Era ir a joder a alguien, a un entrevistado, ¿no? Entonces, era armar un cuestionario con el único propósito de fastidiarlo, de molestarlo un poco. Digo, era la época además en que a uno en las redacciones le enseñaban que la última pregunta, la más difícil, la más complicada, la más arriesgada, tenía que hacerla ya casi a la salida, ¿no? Cuando uno estaba bien cerca de la salida. Entre eso y una etapa posterior en La Opinión tenía una fama de crítico medio maldito. Tuviste un programa también justamente con Mactas, con Mario Mactas y con Dolina. Sí. Trabajaron en el 72, 74. ¿Cómo fue ese vuelco también a ese espacio y con estos dos? En realidad primero que nada trabajábamos en Satiricón, que es una revista mensual de humor, que fue de las primeras revistas que... Sí, que aparte dio un cambio totalmente en el humor gráfico, en el humor escrito. Sí, fue un hito Satiricón. Nos contrataron para hacer un programa que se llamaba Mañanitas Nocturnas. Iba el programa de 8 menos cuarto a 8 y media dentro de un programa largo que iba de 7 a 1 o de 7 a 12, no me acuerdo, de la mañana. Y ahí la verdad que la pasamos muy bien. Ahí conocí a Dolina, que es un genio. Realmente, él es un genio, nosotros somos dos giles al lado de él. Y bueno, y ahí Dolina hizo algunos de los personajes que todavía sigue haciendo. Siempre el humor fue una parte de mi trabajo, ¿no? Digo, y siempre tengo una frase que era esa, que en el fondo yo soy un humorista. ¿Qué permite el humor? Y el humor, primero que nada, permite reírse de uno mismo, ¿no? Yo me río mucho de mí, digo, soy objeto ridículo principal. Siguiendo un poco la cronología, Satiricón sobrevino, digamos, un momento, se me ocurre, bastante dificultoso que fue el exilio. Primero que nada, yo siempre he reconocido que fui, además lo escribí en ese libro que era Seamos Felices Mientras Estamos Aquí. Soy un exiliado del miedo, he sido un exiliado del miedo. De repente vivir acá se me hizo muy cuesta arriba,
tenía miedo, tenía la fantasía de que me iban a venir a buscar y que me iban a matar. Digo, no era una fantasía remota, era una posibilidad. El gobierno de Isabel Perón clausura Satiricón en octubre del 74 y yo no tenía ninguna adscripción política en ese momento, entonces sí tenía simpatías políticas, pero no tenía militancia. Nos fuimos de viaje con la que era mi mujer en ese momento y con la idea esa, con la idea que en 2 o 3 meses volvíamos. Y bueno, y no fue así. Yo creo que vivimos en un país en donde se valora mucho más la felicidad que la libertad. Creo que es un error, ¿no? La felicidad nos conduce muchas veces a la inmediatez. Y creo que la libertad es una cosa mucho más permanente, ¿no? Y justo estamos hablando de este tema, que bueno, acá hay un texto también que es muy interesante de Galeano, que lo tomamos hoy porque tenía como un significado muy interesante, ¿no? Porque él habla del 23 de abril, que dice la fama es puro cuento, y empieza a hablar de ciertos textos que se adjudican a ciertos autores, ciertos libros que no son tales, ¿no? Como dicen algunos. Por ejemplo, Platón nunca escribió su famosa frase: solo los muertos han visto cómo termina la guerra. O Don Quijote de la Mancha nunca dijo: ladran Sancho, señor, que cabalgamos. Hegel nunca escribió, dice la teoría y verde el árbol de la vida. Sherlock Holmes nunca dijo elemental, me digo Watson. Borges, me voy salteando. Sí. No, perdón, Brecht, Brecht también. Nunca, o sea, no fue el autor del famoso poema Primero se llevan a los comunistas, para mí no me importó porque yo no era comunista. Borges nunca escribió: si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores. Hace poco invité al programa mío a un poeta que se llama Alejandro Robino, que acaba de sacar un libro de poemas, y él padeció un curioso equívoco, porque un poema de él se llamaba Instrucciones para capear la tormenta, fue confundido como de autoría de Paco Urondo, y entonces a él le costó mucho recuperar el copyright de ese trabajo, ¿no? Algo que vos precises al escribir en tu entorno, cómo es el lugar, circunstancias o no, cómo es ese espacio donde vos te pones. No, el espacio ahora es mi casa, bueno, casi siempre fue eso. No tengo un espacio demasiado especial, tengo un ambiente, y creo que nada, básicamente el deseo, ¿no? El deseo de escribir, el deseo de intervenir en un tema. Desde la escritura del periodismo, como pasa a los artistas en general, uno tiene que estar observando el mundo de forma constante. Hay una observación, y una observación aguda debe existir, ¿no? Mi pregunta es, ¿eso cuánto te afecta? Porque aparece todo, ¿no? Cuando uno observa, aparece lo más lindo. ¿Cómo te afecta? ¿Cuánto te afecta? Y cómo, tal vez, si te afecta demasiado, ¿cómo te preservas ante lo que te afecta? Y es difícil preservarse, ¿no? Pero sí me afecta, ¿no? Por eso. Y me afecta mucho más lo que pasa en la Argentina que otras cosas que pasan en el mundo. Igual, digo, soy una persona sensible y cualquiera de esas cosas horrendas que pasan hoy día me afectan, ¿no? Y me parecen realmente increíbles, ¿no? Pero básicamente me afecta mucho lo que pasa acá, ¿no? Y bueno, y tal vez tendría que tener una militancia más activa. Yo creo que la política es un canal de transformación importante. Y está también teñido por ahí con
digo, esa inmediatez, ¿no?, de tener que tener opinión, ¿no? Coloca también un espacio de intolerancia con respecto a diversos pensamientos. Bueno, la intolerancia me parece que está todo el tiempo en todos lados, ¿no? Digo, basta salir a la calle, ¿no? Sí. Y uno en algún momento o será intolerante con alguien o será víctima de la intolerancia, ¿no? Vos decías, la salvación, por decirlo de alguna manera, para el periodismo puede estar en los chicos jóvenes, en las nuevas generaciones. Según dónde y quién los forme. ¿Según qué? ¿Dónde y quién los vaya formando? ¿Cómo? Vos estás en el área, digo, entonces, ¿cómo hacemos para que eso? No sé, digo, hay montones de pruebas de que a lo mejor chicos sin tanta formación o con formaciones que a lo mejor los perjudicaron más que los ayudaron, son muy buenos periodistas igual, ¿no? Digo, no sé, leo por ejemplo las crónicas de la revista digital Anfibia, me gusta muchísimo. No sé si no la conocen, digo, es bueno que la conozcan, es una extraordinaria revista y me gusta mucho lo que la revista Mu o la revista Crisis o la revista Amartya. Bueno, me parece que hay montones de lugares en donde se están defendiendo los trapos del mejor periodismo. Cuando tenemos esa entrevista, nosotros siempre elegimos un texto justamente también para leer a las invitadas, a los invitados del día. Y elegimos uno que queremos compartirlo con vos y con todo el curso, que es un libro de Darío Stanrasberg, que es ¿Para qué sirve la filosofía? Un capo. Maravilloso. Además, un libro muy amable de leer, desde un punto de vista donde presenta la filosofía en un andar, ¿no?, en un caminar, y caminar con los pensamientos, que eso también justamente se trata de la filosofía y se trata este libro. Y elegimos un pasaje que dice así: alguien está buscando la verdad desesperadamente por todos lados, por todos los caminos, por todos los siglos. Llega finalmente en medio de un bosque una noche a una casa perdida. Cuando ingresa, ve en el piso miles y miles y miles de velas prendidas, consumiéndose en diferentes espacios, hasta que un señor mayor se le acerca cabizbajo y le susurra por su visita. El visitante le cuenta que está buscando la verdad y el viejito le responde: viniste al lugar exacto, este es el mundo de la verdad. El visitante pasea por toda la casa, pero solo ve velas y en diferentes tamaños. Le pregunta al dueño de casa por las mismas y este le explica: cada vela ocupa el lugar de una vida de una persona. Cuando la vela se apaga, la persona se muere. Nuestro visitante, angustiado, le pregunta entonces por el paradero de su propia vela y el viejito se la muestra muy pequeña dentro de un candelabro. Su vela está a punto de apagarse. En ese momento, el viejito se retira y deja al visitante solo. Este, al ver que no había nadie, rápidamente toma la vela de al lado, larga, y la cambia por la suya. La continuidad de su vida estaba asegurada. Pero el dueño de casa vuelve, siempre cabizbajo, y al mirarlo le susurra impertérrito: ¿qué has hecho? ¿No estabas buscando la verdad? Nos pareció divino, apropiado, hasta por eso que hablábamos de la ética, ¿no?, que tanto hablas y que te caracteriza. Divino, la verdad que sí, y lo admiro mucho a Stan River, que tiene 9 consonantes en su apellido. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La pasé muy bien en la entrevista, muchas gracias. Y solo les deseo mucha suerte a todos ustedes en lo que emprendan. Y lean libros, que eso realmente les va a resultar muy útil. El libro mejora todos los promedios,
en especial para la carrera de ustedes, ¿no? Así que bueno, suerte en todo lo que busquen y emprendan. Gracias.